Buenos días con todos. Por favor, en esta clase que tenga la bondad de ayudarme, a ver, vamos a ver aquí en el listado. A ver, si está María Mercedes Velázquez. No está María Mercedes Velázquez, aún no llega. Ok, entonces vamos con otra persona. Por favor, Paola Morillo. ¿Está Paola? No llega todavía. A ver, tomemos lista, por favor. Estén atentos, por favor, a la lista. Vamos con, ok. Albán. Presente, Inge, buenos días. Gracias. Almeida. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias, buenos días. Alquinga. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Andrango. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Arévalo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Azimbaya. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ayala. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Bedón. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cáceres. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Cachipuendo. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Campo Verde. Jorge Campo Verde. Ok. Enríquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Flores. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garcés. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Hidalgo. Luis Felipe Hidalgo Ayala. Chicaiza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chiluisa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Jara. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Jiménez. Alison. Alison Gabriela Jiménez Pozo. Luis Míguez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Myron Morales. Myron Osvaldo Morales Benítez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Morillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Brigido Ortega. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diego Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Samantha Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vamos por acá con Robles. Sara Robles. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Rodríguez. Erika Rodríguez. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Estefana Rodríguez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Giovanni Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Wilber Civinta. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Cristian Terán. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. César Toaquiza. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. María Tonato. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Johnny Tufiño. Buenos días, ingeniero, Buenos presente. días. Oliver Vega. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. María Mercedes Velázquez. Presente, ingeniero, buenos días. María Mercedes estaba pidiendo que por favor me ayudes tú en esta clase, por favor. No sé si ahorita te reintegraste. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Alexis Villalba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ok, vamos a ver qué personas se han reintegrado. Y si no, pues ya hemos corrido la lista. A ver, vamos a ver. Aquí Jorge Campoverde está. Jorge. No viene. Luis Felipe Hidalgo. Ingeniero. Sí, ingeniero. Luis Felipe Hidalgo. No, Campo Verde. Campo Verde, ya, ok, ya te coloqué. ¿El señor Hidalgo? No. Ok. Alison Jiménez. Sí, Inge, presente, buenos días. Buenos días. A ver, por acá, por acá. Ok. Bueno, vamos a continuar. Libros de referencia, ¿no es cierto? En este caso tenemos nosotros el libro de, ¿cómo es? De Ingeniería de Pavimentos de Montejo Fonseca y también podemos utilizar el libro de Rondón, ¿sí? Verán, chicos, les voy a compartir un ratito antes de iniciar en mi pantalla completa es más fácil así. Ok,
Miren, les he colocado yo este link también bajo la biblioteca virtual de la universidad en el aula virtual, sí, en donde es muy fácil buscar, por ejemplo, Rondón Reyes, el libro que también les estoy diciendo yo, nos falle, sí. Entonces, nos referimos a ver, vamos, Ingeniería de Pavimentos de Rondón Reyes. Pavimentos, Rondón Reyes, vamos a ver si es que tenemos suerte, porque este libro justo es el que no le busqué, pero vi que nos estaban, busquemos texto completo, ¿sí? Buscar, a ver, Rondón, sí, pavimentos, por ejemplo, a ver, pavimentos. El día de ayer sí les comenté, ¿no? Que me llegó este link y me pareció fenomenal, pero no sé qué diablos está pasando ahorita. Que ayer buscábamos libros de mecánica de suelos y encontramos pavimentos. ¿Sí? Miren, este texto es el que nosotros podríamos seguir también en esta clase, ¿sí? Y este libro es súper completo, lo diría yo, ¿sí? Y aquí podríamos ver alguna parte de la clase del día de hoy para que complementen. De hoy, y estimo, no creo que terminemos hoy esta clase, esta parte de la unidad, pero en todo caso, les recomiendo mucho revisar y complementar también sus apuntes con este texto, ¿sí? Ok, bueno, entonces continuemos a lo que hemos venido el día de hoy. ¿Me confirmas, por favor, que se esté viendo el PowerPoint? María Mercedes. Sí, está bien. Ya, por favor, no te me descuides. Esa es la colaboración que te pido para participar, ¿ok? Listo. Bueno, ayer vimos ya algunas cosas de estas, ¿no? Introducción, descripción, concepto de pavimento, cuáles eran las características del punto de vista estructural, cuáles son los tipos de pavimentos de una manera general. El día de hoy, recordemos un poquito, unas 3 láminas respecto a lo que ya hemos conversado. ¿Qué son aquellos pavimentos a los cuales nos vamos a referir? Aquellos pavimentos para circular vehículos, en nuestro caso son pavimentos para vehículos, son estructuras viales, son muchas capas de material, ¿no es cierto? Entonces es una estructura multicapa, constituida por capas horizontales, superpuestas, relativamente horizontales, deben ser materiales que cumplen una especificación técnica, ¿sí? Especificación granulométrica, tienen que tener calidad los materiales para construir carreteras, ¿sí? Estas estructuras, ¿para qué se diseñan? Para soportar el tráfico vehicular, ¿no es cierto? Entonces, estas cargas impuestas por tráfico que son unas cargas dinámicas. Y adicionalmente también nosotros ya cuando hablamos del diseño vamos a incorporar condiciones ambientales como el clima, ¿sí? E incluso vamos a incorporar con qué facilidad se evacúa el agua de la estructura. Entonces, nosotros, aparte de considerar todas estas características, tenemos que ofrecer con este tipo de pavimentos que el tráfico, el tránsito, ¿no es cierto?, la circulación vehicular sea cómoda, sea segura, sea confortable, de tal manera que se baje el costo de operación de los vehículos, ¿no es cierto?, se va a bajar el costo de viaje, así va a ser funcional ese proyecto a lo largo de la vida útil. Y veíamos también la curva de deterioro del pavimento, y ahí veíamos que es necesario hacer mantenimientos con la finalidad de alargar la vida útil de estos, ¿sí? Cargas dinámicas, ¿no? Recuerden, los vehículos van a tener cargas dinámicas. Todos estos vehículos van a transitar sobre la capa de rodadura, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a producirse por su circulación? ¿No es cierto? Diríamos, unos esfuerzos o unas deformaciones, tanto verticales como horizontales, incluso podemos tener deformaciones de corte, ¿sí? Por el paso de los vehículos, ¿no? De estas cargas. El pavimento, sobre la estructura del pavimento, sobre qué se va a cimentar o sobre dónde se va a construir, sobre una subrasante. Generalmente nosotros vamos a buscar una subrasante que sea de buena calidad y a veces, por ejemplo, esta subrasante no tiene una buena calidad de soporte, un buen CBR. Y nosotros como parte del trabajo asincrónico que vamos a realizar el día de hoy, bueno, y la revisión hasta el día lunes, va a estar, por favor, y anoten que van a tener que revisar, ya habíamos dicho en la clase anterior, la especificación es el capítulo 100 y el capítulo 400 de las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Chicos, quiero que lean, ¿sí?
para poder comprender de una mejor manera, de una manera más adecuada, todo lo que vamos a ver durante este semestre. El capítulo 400 se refiere justamente a la estructura del pavimento, ¿sí? Es un capítulo bastante grande, el 400. Entonces, lo que les pido es que empiecen a leer, ¿sí? Hemos de hablar muchas cosas con respecto al capítulo 400, ¿ok? Entonces, por favor, leer el capítulo 100 y el capítulo 400. Y para el próximo de hoy, en 8, vamos a hacer la primera práctica de laboratorio, vamos a hacer la práctica de CBR. Entonces, yo les pido que revisen el ensayo de compactación, ¿sí? Y pueden incluso revisar, ¿no? En el libro de Rondón está el ensayo de CBR, en el libro de Montejo Fonseca también hay una parte del libro CBR, o cualquier bibliografía en la cual se hable de este ensayo, ¿ok? Entonces tenemos que revisar 3 cosas hasta aquí. 4, ¿no es cierto? Capítulo 100 de las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, capítulo 400 de las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ensayo de compactación, ¿sí? Eso ustedes ya lo hicieron en suelos 2, ¿sí? Y el ensayo de CBR, esa es la consulta que van a hacer, ¿no es cierto? Van a revisar, van a leer en qué consiste, de tal manera que de hoy en 8 que hagamos el ensayo de compactación, el ensayo de CBR, pues entendamos de qué va a tratarse esa clase, ¿ok? Entonces, eso les pido, bueno, yo siempre pido de favor, ustedes saben, ¿no? Pero es una obligación por parte de ustedes, ¿ok? Entonces, la estructura de pavimento va a estar asentada sobre una subrasante natural o una plataforma, ¿no es cierto?, cuando hacemos el movimiento de tierras. Y puede ser que esa subrasante no tenga una buena calidad de soporte, es decir, un CBR adecuado. Es una medida de la calidad del material sobre el cual se va a construir una estructura de pavimento o se va a continuar construyendo la estructura de pavimento. Es decir, vamos a tener un CBR de la subrasante, un CBR de la base, perdón, de la subbase, un CBR de la base, ¿sí? De tal manera que eso nos va a dar un parámetro de que si estamos trabajando con un buen material o tenemos un mal material de asiento de la estructura de pavimento. Por ejemplo, CBRs menores a 6% es un suelo que necesita hacerse un mejoramiento. ¿Sí? Eso está en las especificaciones incluso, ¿sí? Entonces, si este CBR es menor a 6%, implica que nosotros deberíamos hacer algo con ese material de subrasante, o mejorarlo, o reemplazarlo, o estabilizarlo, ¿sí? De tal manera que ese CBR suba, ¿no? De 6 a un 15, a un 20%, y esto nos va a permitir que las distintas capas de la estructura de pavimento disminuyan su espesor en el diseño, ¿sí? Entonces, aquí podríamos concluir que el espesor de la estructura de un pavimento también es función, ¿no es cierto?, de la capacidad de soporte, del valor de CBR de cada uno de los materiales que lo conforman. A mayor CBR, menor estructura de pavimento, menores espesores, y a menores CBRs, mayores espesores, ¿sí? Bueno, entonces, en esta clase vamos a ver los elementos estructurales de los pavimentos, un poquito más profundo de lo que vimos, ¿no? La clase anterior vimos en qué consistía un pavimento flexible, un pavimento rígido, un pavimento articulado. En este caso vamos a profundizar un poco más, porque estábamos dividiendo prácticamente en tres grandes grupos y decíamos también puede haber los pavimentos semirrígidos, ¿no? De manera general, por ejemplo, esto nos trae el libro de Ingeniería de Pavimentos de Rondón, nos especifica que puede haber esta serie de pavimentos. Nosotros estábamos clasificando pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, pavimentos articulados, semirrígidos. Decíamos que puede haber una combinación, ¿no?, de los pavimentos, de los suelos, mejoramiento de la estructura de pavimento, suelo cemento, suelo cal, algún aditivo químico, emulsiones asfálticas. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, también los pavimentos flexibles podemos tener ciertas combinaciones. De ahí que surge que ahí podemos hacer varias alternativas de diseño, ¿sí? Entonces veamos a ver en qué consiste cada una de estas estructuras. Vamos a iniciar con estos pavimentos flexibles, ¿no? Son los más comunes para nosotros. Siempre decimos vías asfaltadas, pero en realidad es un pavimento flexible cuya capa de rodadura es de hormigón asfáltico, ¿sí? Son estructuras, como ven ustedes en esta gráfica, que están conformadas por varias capas de materiales
granulares, ¿no es cierto? Los materiales granulares son triturados en planta, en mina, en cantera, y van a tener que cumplir con una especificación, granulometría, van a tener que cumplir con un porcentaje se les revisa los deleterios, es decir, los contaminantes que puede tener ese material, partículas finas y alargadas, para tratar de ver qué tan buena es la trituración, porque nosotros necesitamos que exista una trabazón entre agregados, ¿sí? En todo caso, pues aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una estructura de pavimento, ¿sí?, en la cual, pues, por ejemplo, hemos tenido un CBR en la subrasante, ¿no es cierto?, muy bajo, ¿no? Entonces aquí se ha puesto la opción, esta es una gráfica nada más, una de las opciones puede haber sido, no, pues coloquemos sobre este material una capa de mejoramiento. No han estabilizado esto, sino más bien han hecho un mejoramiento de espesor variable para tener un buen CBR y sobre esta capa lanzarse con toda la estructura, ¿no? Obviamente esto es un diseño que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, en la gráfica, ¿no? Estas gráficas nos presenta el libro de Rondón, en las cuales nos dice, bueno, pues una subbase granular entre 10 y 50 centímetros, una base entre 10 y 30, es únicamente referencial, es un ejemplo en cuanto a espesores. No es que nosotros vamos a coger y vamos a decir, ah, ya, perfecto, pavimento flexible, coges el libro y dices, ah, sí, aquí me dice eso, me mando 15, no, hay que hacer un diseño en función del tráfico y la calidad de los materiales. Esto es únicamente para explicar cómo podría estar conformada cómo es una alternativa de pavimento flexible, ¿sí? Obviamente tenemos la capa de rodadura que va a ser de hormigón asfáltico, ¿sí? Podríamos tener, ¿no es cierto? Hay ciertos pavimentos en los cuales ustedes han visto en la ciudad de Quito, por ejemplo, a veces hacen un reciclado del material, es decir, la capa que ya se ha utilizado, que ya ha pasado su vida útil, ¿no es cierto? Por decirles, inicialmente la capa, cuando comenzó a trabajar, solamente eran estas secciones, no había esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si esto era la carpeta asfáltica, si esto fue en su oportunidad la carpeta asfáltica, se escarifica, ¿sí? Se escarifica y puede convertirse esa capita escarificada de la carpeta vieja, ¿no? Dependiendo de sus características físico-mecánicas que todavía estén remanentes en ese material por la cuestión esta del asfalto, podría convertirse en una base asfáltica. Y sobre esa base asfáltica que se volvería a colocar en el mismo sitio después de hacer una trituración de ese material, colocarlo de nuevo, ¿no? Y volverlo a compactar, colocar una nueva carpeta asfáltica, ¿sí? Entonces, mire, hay otro tipo de estructura, por eso hablamos de una base asfáltica, ¿sí? En realidad, y hablamos de este tema, ¿no? Esta partecita de aquí, que nuevamente toma el libro de Rondón, en la cual nos dice que estas cargas vehiculares en este tipo de estructura llegan a la subrasante, ¿no? La transmisión de cargas es desde la carpeta asfáltica, desde la superficie de rodadura, hacia la subrasante, ¿sí? Cada una de las capas estructurales necesariamente va a tener que resistir la influencia del medio ambiente, ¿no? La capa superior va a tener que ser una capa que la impermeabilice a toda la estructura. Las capas inferiores incluso podrían servir de drenantes, ¿no es cierto?, por una eventualidad subida de niveles freáticos. Sin embargo, esto tendríamos que revisar antes, pudiendo colocar capas drenantes en la diferente estructura de pavimento, ¿sí? Entonces, hablamos de cuáles son las funciones, estructural, funcional, impermeabilización. Esto ya lo topamos el día de ayer. Sin embargo, pues yo quería indicarles que también, ¿no?, en otros textos, como este texto de Rondón, nos habla sobre lo mismo, ¿sí? La estructura, esta debe ser capaz, diseñada, construida, ¿no?, que sea resistente aquí a la fatiga, a los daños que se van a presentar. ¿Por qué? Porque hay circulación vehicular. Entonces, estas cargas de los vehículos, el pasar de los vehículos, ¿no es cierto?, con sus ejes, porque los vehículos tienen unas llantas, ¿no es cierto?, tienen unos ejes. Estos ejes, al pasar sobre una estructura de pavimento, lo que hace es, va fatigando, va habiendo una fatiga del material por la repetición de estas cargas, ¿sí? Bueno, pues esta capa, la capa de rodadura, también debe resistir al efecto del clima. Ok, a ver, permítanme dejarlo en silencio. A ver, actas. Bueno, no importa, después.
En la parte funcional, ¿no? Recibe las cargas directas del gráfico, por lo tanto debe ser diseñada. A ver, un momentito. Sí, por favor, me disculpan un momentito. Ahorita estoy en las páginas del laboratorio. Pasa que es de la facultad. Ya, ok. Ok. Pongámoslo en silencio mejor. Ya. Debe ser impermeable, ¿no? La capa de rodadura. Eso es fundamental. Ya les hablábamos que la importancia que tiene el drenaje y el subdrenaje. El drenaje y el subdrenaje en un pavimento es la vida en sí del pavimento. Si falla el subdrenaje, aparte de todas las otras particularidades que hemos visto, no va a haber una buena respuesta a lo largo de la vida útil. Y peor si no se hace mantenimiento. Dentro del mantenimiento está esto, ¿no? De mantener adecuadamente el drenaje y subdrenaje. Por eso que es importante poner con tu diseño un plan de mantenimiento. Siempre. Y cuando ustedes estén directores de obras públicas, siempre antes, sobre todo antes, a veces durante e incluso después de que sucedan lluvias torrenciales, hay que hacer un mantenimiento preventivo, limpiar cunetas, ver el estado de las cunetas, ver el estado de las alcantarillas, de los muros de ala de alcantarillas, ¿sí? A veces se presentan erosiones y fallan las alcantarillas, fallan las bases de las alcantarillas. Si tuviste suerte durante ese invierno, no hubo falla, pero con seguridad, si no hubo mantenimiento, en las primeras lluvias torrenciales del siguiente invierno, se va a ir la estructura o la mesa, que saben decir, se fue la mesa de la vía, es decir, se está yendo parte de la subrasante, la base, la subbase, la carpeta, y hay daños importantes, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Un corte de un pavimento flexible, ¿sí? Miren, aquí tenemos la subrasante, ¿sí? Eventualmente, si la subrasante hubiese sido mal, podríamos haber hecho un mejoramiento de la subrasante. No siempre vamos a tener mejoramiento de la subrasante. A veces directamente sobre la subrasante, porque no hace falta mejorarlo, su capacidad estructural es buena, su capacidad de soporte, y podemos nosotros continuar con la construcción del resto de capas. Podemos optar, si es que está en mal estado la subrasante, colocar sobre esta una capa de mejoramiento, no hacer una estabilización de esta, sino colocar una capa de mejoramiento. Y pues sobre estas capas podríamos colocar una capa de subbase, la capa de base, ¿sí? Aquí vemos el número 4, miren, una imprimación. Recuerdan, el día de ayer decíamos que puede existir una capa de liga, una capa con algún material que permita que haya una mejor unión entre carpeta asfáltica y el material granular de la base. En este caso eso se le llama imprimación, ¿sí? Se hace con alguna emulsión, con las emulsiones nosotros que más usamos es la RC 250, ¿sí? Es más líquida, ¿sí? Es menos viscosa, entonces eso permite cubrir adecuadamente una superficie, ¿sí? Ya vamos a ver los cuidados que hay que tener con la colocación de estas capas de imprimación para poder recibir ya luego la carpeta asfáltica, ¿sí? 5, la carpeta asfáltica. Y comentábamos también que eventualmente, e incluso las especificaciones nos dice de existir en el contrato, ¿no es cierto?, cuando se está construyendo este tipo de estructuras, podría colocarse también una capa de sello asfáltico, ¿sí? Bueno, pues el corte, ¿no es cierto?, ya sabemos cómo es la sección de una vía en planta, ¿no es cierto? Sabemos que va a tener unas cunetas, unas bermas, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, ya prácticamente incluso estas bermas forman parte de la carpeta asfáltica con el mismo material. Hace algunos años pues se colocaba un diferente acabado, una diferente textura, un diferente material en estas bermas, ¿sí? Pero hoy por hoy pues ustedes han visto que ya prácticamente estas bermas que nos sirven para poder aparcar los vehículos de emergencia, hacer alguna reparación, orillarse los vehículos,
y ya conforman parte de la misma carpa asfáltica, ¿no es cierto?, de la carpeta, de la capa de rodadura, y de esa manera, pues, tiene el mismo material. Con eso tenemos más seguridad, más ancho de vía incluso, pero no nos olvidemos que siempre hay una berma, ¿no? Incluso en la señalización hemos visto que tenemos una señalización horizontal, ¿no es cierto?, de división de carriles, y aparte de eso, pues en los costados derechos de las vías, pues tenemos una señalización de diferente color que justamente obedece a estos lugares de las bermas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la subrasante? ¿Sí? La subrasante es esta línea, ¿no es cierto? Bueno, asimilamos a una línea, ¿no? El rato que nosotros hacemos un diseño vial, o sea, trabajan, estudian trazados, hacen el diseño de su primer kilómetro, ¿no? Muchos lo hacen en AutoCivil, ¿no? En algunos softwares, ¿sí? Antes lo hacíamos a mano, pero llegamos nosotros a trazar la línea de proyecto que se lo dice, ¿no? Porque hay una cota de proyecto y una cota natural del terreno para sacar cortes, rellenos, ¿sí? En el plano horizontal y en el plano vertical, pues nosotros ya hacemos esto y trazamos una línea que corresponde justamente a la subrasante. Sobre esa subrasante va a ir la estructura del pavimento, ¿sí? Esta subrasante, lo ideal sería como esta fotografía, ¿no? Que tengamos una subrasante que sea de roca, ¿no? Nos tuvimos una suerte de encontrar un suelo tan duro que a veces no se lo consigue, pues hay que colocar siempre una capa de alivio en ese caso, ¿no es cierto? Una capa drenante, ¿sí? Con respecto a esta capa drenante, pues les pido por favor que lean el libro de Montejo Fonseca, y anoten, libro Montejo Fonseca, en la última parte, en la página 13, ¿sí? Acuérdense de martes 13. Ahí habla sobre las capas drenantes. Es importante colocarse unas capas de alivio también, unas capas que sirven, como su propio nombre lo dice, drenantes, ¿sí? Y sobre esta construir la capa de la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces la subrasante es la que corresponde al terreno de fundación, la que va a soportar, ¿no es cierto?, sobre la cual se va a construir la estructura de pavimento, ¿ok? Entonces, obvio, ¿no? Ya vamos a ver, va a requerir hacer un ensayo de la subrasante, tener todos estos ensayos de mecánica de suelos para poder obtener justamente estos valores de CBR. Vas a ir a planta y coger el material que tú vas a pensar colocarse o con el cual van a diseñar la estructura de pavimento para poder tener estos datos de CBR, módulos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros diseñar esa estructura de pavimento. Aquí podemos ver, ¿no? Una subrasante, el rato que llega, puede hacer el movimiento de tierras. Con mucha suerte nosotros podemos tener un buen material, ¿no es cierto? Hacer un buen trabajo de compactación y pues sobre esta colocar la estructura de pavimento. Es el material más superficial de los cortes, ¿no? Ustedes recuerdan que hay cortes abiertos, hay cortes cerrados, perdón, como es este de aquí, cortes mixtos, ¿sí? La idea es nosotros llegar a la cota o a la explanación de la vía. Entonces, eso es lo que llaman, estamos haciendo las operaciones de explanación de la vía para llegar a la cota de subrasante y comenzar con la construcción de la estructura de pavimento. Entonces, yo les pregunto, ¿sí? Yo les pregunto, a ver, vamos a hacer esto. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Al señor Terán. A ver, no, sí. Terán, por favor. ¿Sí está, Cristian? Sí. A ver, Cristian. Nosotros ya, y luego de eso, por favor, el señor Villalba, ¿sí? Ya, vamos con Cristian primero y luego el otro compañero. Ya le estoy marcando aquí para que participemos en clase. Ok, a ver, vamos en el orden. A ver, vamos acá únicamente y vamos a esta parte. Ok, estamos viendo, ¿no es cierto? Te pregunto. Sí. Hemos llegado, tú estás de residente en un proyecto de construcción de una carretera. Ya. Estás de ayudante del fiscalizador. De ayudante del fiscalizador. En algún momento vas a ser el fiscalizador. ¿Ya? Llegaron a la subrasante. ¿Qué es lo que tienes que ordenar al constructor para continuar con la construcción de las otras capas? Sería
que todo esté nivelado para poder así continuar con la copa. Yo veo que aquí está súper nivelado. Ya vas a hacer la nivelación, hacer tu trabajo, vas a llevar el equipo topográfico, ¿no es cierto? Que Bueno, esté bien compactado. Ajá. que esté bien compactado. ¿Y cómo te das cuenta que está bien compactado? Bueno, se podría hacer con el ensayo Proctor estándar o modificado y después revisar, obviamente, que cumpla la misma densidad. ¿Qué densidad vas a exigir que se cumpla? Si no me equivoco, es la densidad máxima que debe cumplir para que cumpla la subrasante y que esté compactado, por decir, se coloca el material y se debe colocar el 20% más para que así se realice una buena compactación. 20% más. Bueno, no importa. A ver, el siguiente compañero, por favor. A ver, tú le acabas de escuchar al señor Terán, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ahora tú trata de ordenar las palabras que él dice de una manera técnica, ¿no es cierto? Un poco más clara. No está mal lo que dice el compañero, pero hay unas partecitas que están fuera de foco. Ya vamos a aclarar eso. A ver, tú eres el constructor ahora. Tú eres el constructor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué deberías hacer para poder plantear al fiscalizador que te deje seguir con las siguientes capas, ya construir la estructura de pavimento? Llegaste a este nivel. Ya, primero debería verificar que el grado de compactación sea el óptimo o que haya alcanzado al máximo. De igual forma debería realizar un ensayo de carga directa, se podría decir, o dinámico para determinar si las cargas que va a soportar la rasante son las adecuadas. Ok. Verán, chicos, no hay que inventarse nada. Hay que recordar todo lo que han aprendido. Miren, es lógico lo que dice el compañero, ¿no es cierto? Previo a cualquier cosa, yo voy a tratar de ver primero que la superficie sea uniforme, entonces yo voy a llevar, ¿no es cierto?, un equipo de topografía para que me haga el levantamiento. Mientras me hace el levantamiento y me comprueba cotas, ¿no es cierto?, porque tienes que llegar a la cota de diseño, yo tomaría, y deben, ¿no es cierto?, hay un eje de la vía, ¿no es cierto? Hay un eje, bueno, aquí salió un poco chueco. Voy a ir tomando desde el punto en donde me dice ya terminé, porque me va a decir yo terminé, ya está listo desde la abscisa 1 más 0, 0 a la 3 más 0, 0, ingeniero fiscalizador. Entonces tú vas a ir con tu densímetro nuclear, ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? Densímetro nuclear, porque con método de cone de arena no voy a llegar a terminar nunca, ¿no? Con densímetro nuclear y sacar las densidades de campo. ¿Sí? Sacada la densidad de campo, es obvio que durante la construcción el constructor debió haber sacado el material, llevar al laboratorio para tener la densidad de laboratorio, ¿no es cierto? La densidad máxima, que es lo que dice el compañero, que es lo que quiere indicarnos, ¿no es cierto? Va a haber sacado la humedad óptima, de ahí la importancia del ensayo de compactación, y seguramente ya lo tiene esta densidad, pero esta es la densidad que tiene que comparar con la densidad de campo. Esta tiene que ser al menos el 95% del grado de compactación. La densidad de campo sobre la densidad de laboratorio debe ser al menos del 95%. Y yo no voy a sacar una sola. Yo voy a sacar una por lo menos cada 50 metros hasta llegar a mi abscisa, ¿no es cierto? Y voy a ir comparando, verificando. Tramos que no me cumpla, voy a tener que decir, perfecto, no cumple desde la 2 más 200 hasta la 2 más 600, ingeniero me soluciona eso y yo le apruebo. Entonces, el ingeniero va a ir a escarificar, va a pasar nuevamente el compactador, va a volver a chequear y decir, ya ingeniero, he cumplido esta densidad, tengo esta densidad que me permite cumplir mi densidad de laboratorio. Y ahí apruebas y continúas. ¿Sí? Entonces, debo controlar las densidades de campo. Eso es todo. De controlar las densidades de campo, correcto. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Ya hiciste tus nivelaciones, ya tienes tus volúmenes y pagas y continúas por capas. ¿Ok? Listo, eso es fundamental, chicos. Bueno, ¿cuál es la función de la subrasante? ¿No? Ya hablamos de servir de fundación de pavimentos, aportar una adecuada capacidad de soporte. A mayor CBR de la subrasante, nos corresponde un espesor de pavimento menor. Entonces ahí la importancia de tener una buena subrasante. ¿Sí?
va a transmitirse, sobre todo en carpetas asfálticas, se transmite la carga hacia las capas inferiores. Y es necesario, ¿no? A veces tener estas capas drenantes, ¿sí? A veces se coloca unas capas drenantes sobre la capa de la subrasante con la finalidad de recibir ya la estructura. Incluso se pueden hacer cajoneras o drenes longitudinales y transversales sobre todo para prever, ¿no?, la posible infiltración de agua, ¿sí? Entonces, miren, su función, servir de fundación, aportar adecuadamente capacidad de soporte para recibir cargas, ¿no? No solamente va a recibir cargas de vehiculares, sino también del peso propio de la estructura, ¿sí? Por eso es que el ensayo de CBR, y ustedes van a consultarle, se coloca unas pesas ranuradas sobre la muestra durante el ensayo, durante la inmersión, porque se trabaja con las muestras de suelo en el CBR, cuando se hace el ensayo CBR, con las muestras en la peor condición que puede tener un material. ¿Cuáles son esas? Que esté saturado, ¿sí? Entonces saca el CBR y ese es un dato importante que va a representar el comportamiento de la misma, ¿no es cierto? Y podría modificar las propiedades. Miren, aquí tenemos el movimiento, ¿no es cierto? Esta subrasante va a depender de la geometría, de cómo esté en tu diseño, ¿sí? Y en ciertas ocasiones podría utilizarse el material, ¿no es cierto?, de la excavación, de movimiento de tierras, para rellenos, para cortes y rellenos, pero siempre y cuando ese material sea de calidad. Si no es de calidad, pues ese material tiene que llevarse a un punto, ¿no es cierto?, un punto de bote que sea autorizado por el fiscalizador. Ya sobre eso, pues colocaremos la capa de su base, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, la capa es sobre la subrasante y subyace a la base. Subyace a la base, es decir, que está bajo la base, ¿sí? Es una capa intermedia. Igual, materiales seleccionados. ¿Cuál es la función? También va a transmitirse esfuerzos, ¿sí?, desde la parte superior hacia la subrasante, ¿no? Desde la parte superior, que sería la base, hacia la subrasante, ¿sí? Algo que estoy olvidando comentarles es que nosotros, ya desde la construcción de la subrasante, tenemos que ir dando gradientes transversales. No es que vas a esperar a dar gradientes transversales o peraltes, ¿sí?, a la vía ya en sus últimas capas, sino desde la subrasante. Hay que ir guardando coherencia, ¿no es cierto?, no solo con los tipos de materiales, tener un buen drenaje, sino también con la sección transversal, ¿sí? La sección transversal que debe tener la estructura. Eventualmente, la subbase también nos podría ayudar, ¿sí?, a contrarrestar los posibles cambios volumétricos que se puedan presentar en los materiales de la subrasante, sobre todo cuando tienen esta naturaleza expansiva, ¿no? A veces decimos, no, vamos a trabajar con ese, es una arcilla de baja expansividad, de baja actividad, pues vamos a contrarrestar, ¿no es cierto?, esos movimientos volumétricos ya se contrarrestan con el mismo peso de la estructura. La base. Capa de materiales seleccionados. Todas las capas en realidad son de materiales seleccionados, ¿sí? Realmente son muy buenos materiales los que se utilizan para la construcción de una carretera. El problema es acá, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la carpeta asfáltica, que el asfalto se oxida y permite después con el tiempo, cuando no hay buen mantenimiento, que entre agua. Y ahí es el problema, porque va a cambiar la granulometría por lavado de finos, ¿no? Entonces, son muy buenos materiales. ¿Cuál es la función de la base? Transmitir también cargas. ¿Desde dónde? Desde la carpeta asfáltica hacia su base, ¿sí? Ahí se sigue ese ciclo, ¿no? Ir transmitiendo las cargas, ¿no? En caso de pavimento flexible, desde la capa superior a la inferior. Todas estas capas, independientemente, ¿no? Aquí en la base también se coloca que podría tener las características de servir una capa de rodadura provisional, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cuando se construye una carretera, decir, no circulen vehículos mientras hago los trabajos de colocación de mi estructura de pavimento. Podría servir eventualmente, ¿no es cierto?, como una capa de rodadura provisional. O a veces hay proyectos en los cuales está considerado toda la estructura de pavimento, pero se quedan sin financiamiento ya para la carpeta asfáltica. Eso sucedió, por ejemplo, en la carretera Ibarra-San Lorenzo,
en la cual por muchos años estuvo mal concebido ese financiamiento en el cual decían, perfecto, construcción de la carretera a nivel de base. Entonces pasó mucho tiempo para poder tener financiamiento y poder colocar su última capa. Entonces quedó a nivel de base, que es lo que se circulaba, ¿no es cierto? A veces se colocaba un doble tratamiento superficial bituminoso, a veces había demora en paga de planillas, entonces había que hacer algo para poder proteger la base, ¿no? Se toca un doble riego, etcétera, con la finalidad de proteger y que sirva de capa de rodadura. Podría servir también, ¿no? Luego de haber construido, ¿no? Ya sabemos que hay que tener los cuidados que hay que tener, cuáles son las funciones de la capa de su rasante, de la capa de su base, de la capa de base. Es importante colocarse una capa de imprimación, ¿sí? Esta capa de imprimación que se coloca va a servir una especie de liga, ¿no es cierto? Va a permitir recibir la carpeta asfáltica, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a garantizar aún más la impermeabilización, una eventual filtración que podría haber a lo largo de su vida útil, incluso, ¿no es cierto?, de la carpeta asfáltica, va a haber fisuras que el agua busca por dónde salir, ¿no es cierto? Entonces, con esta capa de imprimación estaríamos también garantizando e impermeabilizando toda la zona inferior de la estructura y de esa manera nosotros garantizar que no existe un lavado de los finos, porque cuando hay un lavado de finos va a cambiar la granulometría, ¿no? Va a aparecer vacíos intersticiales y eso, pues, al fin y al cabo va a afectar a la estructura del pavimento. Entonces, como su nombre mismo lo dice, imprimación se denomina al riego de un producto asfáltico que va a cubrir toda la superficie de la base de una forma, una película, ¿sí? No necesitamos colocar en exceso, sino la cantidad suficiente. Bien establecido en las especificaciones cuántos litros de este producto asfáltico, de esta emulsión, se puede colocar sobre una capa de base previo a recibir la carpeta asfáltica, ¿sí? No vamos a entrar en más detalles porque si ustedes se ponen a revisar las especificaciones, tenemos granulometrías, tenemos cuántos litros se debe colocar en una mezcla asfáltica, diferentes tipos de mezclas asfálticas, pero de una manera general sí, saber en dónde podemos encontrar esta información. Cuando haga falta o lo que sea, pues durante la construcción, ya pues en ese tema veremos ya cantidades de cuántos litros se debe colocar, cómo controlar que se está colocando el número adecuado de litros por metro cuadrado en una carpeta asfáltica, en una base previa a la colocación de carpeta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por hoy, sepamos cuál es la función de la imprimación. Tiene que ser una película continua, ¿sí? Y también que cumple impermeabilización. Miren, esta es la imprimación. Miren, hemos llegado a nivel de base o eventualmente de subbase, depende cómo lo haga el diseño, ¿no? Porque pudo haber colocado una capa de mejoramiento, subbase, capa de liga, que sería esta de acá, o de imprimación. Miren, esto es lo que hay que tener cuidado. Cuando ustedes estén en obra, aquí hay una flauta, ¿no es cierto? Este es un equipo de riego de emulsión, ¿sí? Hay que tener cuidado que todos estos bocines, estos orificios, estén totalmente limpios. El hecho mismo de ser un material ligante, ¿no? Cuando se seca el asfalto, se solidifica y tapa las boquillas de las flautas. Y si se tapa las boquillas, tenemos, si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Nos van a quedar estas franjas sin recubrimiento. Nosotros necesitamos que la imprimación sea así, sea en toda la superficie, ¿sí? Estos equipos también tienen sus mangueras adicionales, ¿no es cierto? Manuales en las cuales nos puede ayudar a cubrir cuando esto sucede, ¿sí? Ahora, también puede suceder que coloquemos en exceso esta capa de imprimación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a necesitar secar, ahí se puede botar un poco de arena, ya lo hemos de ver, ¿sí? Con la finalidad de que no haya este exceso de asfalto. Porque cuando hay exceso de asfalto también puede haber problemas, o tendríamos que esperar que se infiltre, ¿no es cierto? La idea es que se infiltre y sirva de liga, ¿no es cierto?, entre la carpeta asfáltica y la base, ¿sí? Entonces, ya colocada la capa de imprimación o capa de liga, que también se la conoce, ¿sí? Nosotros vamos a colocar la carpeta asfáltica. Bien, la carpeta asfáltica, chicos, el hormigón asfáltico, el espesor de la carpeta hay que diseñarlo, conjunto con la estructura.
Pero la carpeta asfáltica, este hormigón asfáltico, también se debe diseñar. También se lo diseña. Así como se diseña hormigón hidráulico, también se diseña el hormigón asfáltico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta carpeta asfáltica? Es la capa o serie de capas. ¿Por qué? Porque generalmente se coloca de 2 pulgadas en 2 pulgadas. Si en tu diseño tuviste que colocar 6 pulgadas, tendrás que colocar en capas de 2. Colocas una capa de 2 en una franja de unos 3 kilómetros, ¿no es cierto? A la siguiente semana, o siguiente día, vuelves a colocar la otra capa, para lo cual necesariamente vas a tener que también colocar una capa de liga, ¿no? Para que se peguen, se fusionen las carpetas. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal de la carpeta asfáltica? Estructural. Y en realidad todas estas capas, tanto su base y carpeta asfáltica, tienen un aporte estructural. ¿Sí? Es decir, van a absorber algo de las cargas vehiculares. Por eso es que cuando hacemos un diseño, tenemos un coeficiente de capa y un número estructural para cada uno de los materiales. Miren, esto nos dice Rondón, la carpeta asfáltica, compuesta por mezclas asfálticas, las cuales a su vez se componen, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado de materiales seleccionados. En realidad lo que se componen es agregado grueso, agregado intermedio, agregado fino, cemento asfáltico. A veces se coloca filler, que es este material mucho más fino, con la finalidad de hacer una mezcla cerrada, o se puede colocar incluso un aditivo en el asfalto. Aparte de eso, el asfalto, ¿no es cierto?, como ligante, con la finalidad de mejorar sus propiedades y aglutinar estos materiales pétreos. Estos materiales pétreos también tienen que cumplir una especificación, así como se necesita cumplir una especificación para el agregado de hormigón, también se necesita cumplir con una especificación para el agregado que va a conformar parte de la base, de la subbase y de la carpeta asfáltica. Todo eso vamos a ver, está en el capítulo 400 de las especificaciones generales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, de esto ya hablamos, que deben tener requisitos mínimos. Requisitos mínimos, abrasión, requisito mínimo de una carpeta asfáltica, deformación, la carga que puede resistir esa carpeta asfáltica. ¿Sí? Adelantándonos un poco a lo que hemos de ir conversando. ¿Sí? A ver, vamos acá arriba, les voy a rayar. Tenemos la estructura de un pavimento, estamos construyendo un pavimento, ¿no es cierto? Las diferentes capas. Y aquí vamos a tener nuestra famosa carpeta asfáltica. No salió tan recta, ¿no es cierto? Aquí habría que multarle al contratista. Bueno, nosotros ya colocamos el hormigón asfáltico y habrá que hacer algo, ¿no? Aquí tenemos una especie de cuneta. Habrá que hacer algo para poder controlar la carpeta asfáltica. Densidades de campo, correcto, ¿no es cierto? Para ver si es que se ha hecho una compactación adecuada. Pero también tenemos que verificar la calidad del material colocado, ¿no es cierto? Cuando tú fundes una losa de hormigón hidráulico, tú revisas que cumpla con la resistencia, ¿no es cierto? Vas a tomar los cilindros de hormigón. Cuando llega el hormigón a obra en el mixer, ves el revenimiento, ¿no es cierto? Para darte cuenta cómo está, qué asentamiento tiene ese hormigón. Cuando llega el hormigón asfáltico a obra, tú tienes que verificar la calidad de ese hormigón asfáltico. Vas a tomar también unas muestras, ¿no? Unas muestras que se llaman briquetas. Son unas muestras que tienen 4 pulgadas por 2 pulgadas, aproximadamente. Son unas muestras, son como una especie, vamos a contar como unos quesos de hormigón asfáltico, ¿sí? Entonces, estas muestras vas a llevar al laboratorio para que justamente te revisen estabilidad y flujo. ¿Qué es estabilidad? Estabilidad es la máxima carga que puede soportar la briqueta cuando, y miren la briqueta cómo la pongo, se coloca diametralmente.
es la máxima carga que puede soportar la briqueta antes de la falla. Entonces, si va a haber una carga, va a haber también una deformación, ¿verdad? A la deformación se llama flujo. Entonces, vamos a revisar flujo y estabilidad. Y este flujo y estabilidad va a ser función del tipo de tráfico de cargas que vaya a recibir la carpeta asfáltica. Esas cargas, ese tráfico, ¿no es cierto?, se lo transforma a número de ejes equivalentes, porque nosotros tenemos diferentes tipos de camiones, diferentes cargas dinámicas, entonces ya hemos de ver más adelante a qué nos referimos con calcular el número de ejes equivalentes cuando vayamos a hacer nuestro diseño de pavimentos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de carpetas asfálticas, ¿no? Incluso ayer sí, justo veíamos, hay mezclas abiertas, mezclas densas, mezclas cerradas, ¿sí? Entonces, miren, colocada la capa de sello, ¿no es cierto?, de imprimación, se coloca la carpeta asfáltica, ¿sí? Aquí vemos, en cambio, ya lo que veíamos ayer era, ¿no es cierto?, cuando estaban reciclando, en este caso vemos, ¿no es cierto?, el volquete que se acerca con la mezcla, con el hormigón asfáltico, ¿sí? Colocan el finisher, y el finisher, ¿no es cierto?, a través de aquí hay una rueda sin fin, todo un mecanismo que permite trasladar desde la parte posterior de la tolva, la llaman, de la finisher, hacia la parte frontal, ¿sí? Y se va colocando en espesores. Hablábamos que no es conveniente colocar más de 2 pulgadas, ¿no?, para tener una adecuada compactación, ¿sí? Entonces, miren, por eso es que se hace por franjas, y cuando se dice, estoy asfaltando en el kilómetro 1 en la franja derecha, por ejemplo, ¿no es cierto?, a una sección transversal se la divide por tramos, en franjas, ¿no? Aquí vemos que la franja es bastante grande, ¿no? Ha acarreado prácticamente un carril. Pero cuando la sección transversal es muy grande, nosotros vamos a dividir esa sección en varias franjas, ¿sí? La rasante, ¿a qué nos referimos la rasante? Miren, aquí tendríamos ya, si es que esta es la última capa, esa sería la rasante. Es la que corresponde a la superficie de rodadura terminada, ¿sí? Ya prácticamente sobre esta vamos a colocar ya la señalización. Subrasante, rasante. Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales de pavimento? Ya vamos a repasar para ver, todavía tenemos tiempo, pero aquí hay un cuadrito, ¿no es cierto?, en el cual tenemos el elemento estructural, cuáles son las funciones, cuáles son los tipos de más comunes que existen y los materiales, ¿no? Subrasante sirve de función de fundación del pavimento, sobre esta vamos a construir toda la estructura. Podríamos tener subrasantes, ¿no es cierto?, de acuerdo a su sección transversal, corte, podría ser terraplén o relleno, ¿no es cierto?, mixta. Materiales, ¿no es cierto?, roca sería lo ideal, realmente tenemos suelo, ¿sí? O podríamos tener también aquí que no está un mejoramiento, ¿no? Subbases y bases. El objeto, facilitar su construcción, porque sobre esta pues nos vamos a mover con los equipos, tiene una función estructural, va a absorber deformaciones y cargas transmitidas desde la superficie, ¿no es cierto?, desde la carpeta asfáltica de los vehículos hacia la subrasante, facilita el drenaje, ¿no? Es un material granular que eventualmente, pues si es que hay mucha presencia de agua, pues nos ayudaría a sacar el agua, ¿no es cierto?, de esa sección. Eventualmente también podría servir de capa de rodadura provisional, ya lo hemos visto. ¿Qué tipos de materiales, no? Bases granulares, podríamos tener bases estabilizadas, ¿no es cierto? Bases asfálticas, podríamos tener bases o subbases de suelo cemento cuando mejoramos ese material, bases asfálticas, suelos asfálticos, suelo asfalto también, ¿no? Suelo cemento, incluso, ¿sí? Por eso les digo que puede haber un sinnúmero de diseños si en el curso somos creo que 34, podremos tener 34 diseños. Es súper importante el criterio, ¿sí? Y pues, ¿cómo conformamos esto, no es cierto? Con agregados, con cemento, ¿no es cierto? Si es que es una estabilización, con asfalto también, si es que es una estabilización, ¿sí? O el suelo directamente. Imprimación, ¿ya? Adherir, ¿no es cierto? Servir de liga entre la carpeta y la
base, liga para que pegue, ¿no?, la carpeta asfáltica con la base. Impermeabilizar la base, es una película asfáltica, puede ser una emulsión asfáltica, podría ser algún asfalto líquido, hay diferentes clasificaciones de asfaltos. En carpeta asfáltica, pues, ¿no es cierto?, es una función estructural, capa de rodadura, debe ser lisa, debe ser segura, debe tener una adecuada superficie, ¿no? No debe ser lisa al 100%, tiene que ser adecuada, debe haber una fricción, pero a su vez debe ser cómodo su circulación. Ese es el objeto de la carpeta asfáltica, ¿no? Aparte de que también impermeabilizar esta superficie de pavimento. Y no nos olvidemos que únicamente vamos a impermeabilizar una estructura de pavimento colocando la carpeta asfáltica, sino que también debemos dar la sección transversal, ¿no? Una sección transversal adecuada para que haya el adecuado drenaje. No se olviden que en curvas, ¿no es cierto?, debe darse un peralte adecuado. Cuando no se tiene carpetas asfálticas, sino se le va a dejar o se le va a cubrir, ya al final incluso podemos colocar tratamientos superficiales simples, dobles o triples. ¿Qué es esto? No es más que una película de riego, luego se coloca un agregado, se lo compacta, luego de eso se coloca, eso sería simple tratamiento superficial bituminoso. Vamos viéndole acá ya. Miren, yo llego a mi capa de material de base, o su base, podría ser. Yo puedo colocar una capa de riego, de imprimación, ¿cierto? Puedo colocar sobre esa capa de imprimación, en lugar de colocar una carpeta asfáltica, podría colocar un agregado que va a cumplir una granulometría establecida en las especificaciones, y luego de eso hacer mi trabajo de compactación, ¿sí? Teniendo cuidado de hacer una o dos pasadas, porque este agregado es un tamaño nominal muy pequeño, 2 centímetros, va a romperse, ¿no? Entonces, hago 2 pasadas, paso de pronto un rodillo de neumáticos, ese sería simple tratamiento superficial bituminoso. Si yo decido no hacer una sola capa, podría luego de eso colocar otro riego y colocar otra vez esta capa de agregados. Tendría yo una capa de doble tratamiento superficial bituminoso. A veces le dicen también un tratamiento superficial bituminoso bicapa, es decir, 2 capas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a poder tener una impermeabilización de mi capa de base, una superficie adecuada, ¿sí? Pero esto no nos va a durar más de unos 2 o 3 años, y eso va a ser función del tráfico y cómo está el drenaje también, ¿sí? Ok, entonces ya vamos conociendo algo respecto a qué se trata el doble tratamiento, simple tratamiento, que vamos a profundizar esto cuando veamos especificaciones y construcción. Rasante, ¿no? La superficie de rodadura. Bermas, esta parte de acá, ¿no es cierto?, que permite la detención de vehículos de emergencia cuando se daña un vehículo. En realidad ahora pues ya se incorpora prácticamente, ¿no es cierto?, con el mismo tipo de material de la capa de rodadura, de la carpeta asfáltica, nos da más seguridad, lo que significa que también, ¿no es cierto?, vamos a tener un mejor nivel de servicio, ¿sí? Y también confina, ¿no es cierto?, la estructura de pavimento. Es obvio que vamos a tener cunetas, hay diferentes tipos de cunetas, ¿sí? Vamos a tener nosotros la señalización horizontal y vertical. Bueno, en cuanto a los materiales de las cunetas de hormigón, ¿cierto? También hay cunetas de piedra. Alguien puede decir, yo cunetas de piedra no he visto, ingeniero. Vaya al Parque Metropolitano, ¿sí? El Parque Metropolitano de Quito tiene una red vial interna, ¿no es cierto?, un acabado superficial, es empedrada, esas vías son empedradas, y en ciertos sectores tienen cunetas de piedra, ¿sí? Cunetas podrían quedar a nivel de tierra, ¿no? Cuando tenemos vías de tercer orden, de cuarto orden, ¿no es cierto? A veces no hay recursos y las cunetas quedan a nivel de base. O sea, realmente eso es un caos, ese tipo de proyectos en los cuales se quedan sin dinero para construcción cunetas,
¿sí? Ese es uno de los problemas que generalmente se presentan. Hay otros tipos de pavimentos, ¿sí? Que tienen capas de rodadura de hormigón asfáltico, ¿sí? Que nos señala en el libro de Rondón. O sea, hay una variedad, ¿no? O sea, variedad de combinaciones. Miren, aquí tenemos capas asfálticas gruesas. Este tipo de estructura de pavimento se compone de una capa de rodadura asfáltica apoyada sobre materiales tratados con ligantes asfálticas, ¿no? A su vez depende del tipo de su rasante, etc. Miren, si ustedes quieren ver capas asfálticas gruesas, es tan simple como cuando ustedes viajan en la Panamericana, en esta vía que está concesionada Panavial, en algún momento párense, observen. Hay ciertos sitios en donde se puede apreciar. Ha habido tantos recapeos asfálticos en esa vía que ya estamos en el orden de unas 6, 8, 10 pulgadas, ¿no? O más. Y seguimos colocando. Se sigue colocando porque el tráfico sigue aumentando y se va garantizando. Y ustedes han visto las vías de estas en qué buen estado se encuentran, porque hay un mantenimiento constante. Hay conteos constantes, se va ajustando, se va verificando que la vía cumpla con su vida útil, se alarga la vida útil. Miren, aquí tenemos su rasante mejorada, se construyó en algún momento, pero a veces sucede que no hay plata para colocar, como dicen, el diseño a 20 años, ¿no? Es como decir, yo me voy a construir una casa de 3 pisos porque pienso tener 10 hijos hasta el año 32, ¿no es cierto? Pero ahorita no, muchos no tenemos plata para poder, el tiempo pasa, ¿no? Y puedes tú ir recogiendo recursos, entonces tú vas a hacer una buena cimentación, vas a hacer de pronto el primer piso de tu casa, ¿no es cierto? Y podrías hacer cierto número de cuartos. Igual, hagamos ese símilis acá. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos una cimentación adecuada para soportar todo ese tráfico a 20, 25 años, pero en los años iniciales no es que va a soportarse tal cantidad de tráfico, porque el tráfico va a ir creciendo. Entonces, podemos nosotros hacer el diseño para 10, para 15, para 20, con un horizonte de 25 años e ir haciendo procesos de recapado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con un pavimento de carpeta asfáltica gruesa en este caso, ¿no? Ejemplo, la carretera Esmeraldas a Atacames, ¿sí? En esa vía, cuando se hizo el diseño, cuando se otorgó el financiamiento para la construcción, se especificó la construcción de una estructura de pavimento de tal manera que su subrasante, su base, sea para el horizonte de 25 o 30 años, que era el diseño de esa vía. Pero la carpeta asfáltica exclusivamente se colocó, me acuerdo que eran 3 pulgadas, porque se recomendaba 3 pulgadas para el año 10 y para el año, hasta el año 10, 3 pulgadas. Y a partir del año 10, para complementar el diseño de los otros 15 o 20 años, se recomendaba colocar otra capa de asfalto, ¿no? Otra carpeta asfáltica sobre la existente. Entonces, se hizo el presupuesto y solamente se construyó las 3 primeras pulgadas, con la consideración de que cuando se llegue al año 10 de servicio, pues se complemente la estructura. Y esto es lo que sucede, ¿no? A veces se hacen los diseños a tantos años y realmente, imagínense en lo que sería, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos para poder invertir de una para todo el proyecto. La rigidez y la resistencia a la tensión de las capas construidas con materiales asfálticos permiten que los esfuerzos verticales se repartan en sentido horizontal, ¿sí? Y al poderse repartir estos esfuerzos en sentido horizontal, es obvio que va a disminuir los esfuerzos verticales, ¿no es cierto? Los esfuerzos verticales. Entonces, los esfuerzos en el suelo de su rasante generalmente son bajos, porque obviamente tenemos una mayor absorción, pero hay una transmisión, de tal forma que no se pueden producir estas deformaciones permanentes en la superficie, ¿sí? Imagínense, es tan gruesa que presentarse deformaciones aquí no, ¿no es cierto? Lo que podría presentarse son fatiga o rotura de materiales. Pavimentos con capas tratadas con ligantes hidráulicos, compuestos de una capa de rodadura de base asfáltica apoyada sobre una superficie de materiales tratados con ligantes hidráulicos.
¿cierto? Tenemos la base, la subbase, eventualmente pues podríamos hacer un reciclado de una carpeta vieja, ¿sí? De una carpeta de cuando estamos haciendo mantenimiento para que esa capa que estamos reciclando se convierta en una capa tratada con ligante y sobre esa pues colocar una capa, ya la capa nueva, ¿sí? O sea, vamos a ir combinando, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que la rigidez de los materiales tratados con ligantes hidráulicos, los esfuerzos verticales van a ser transmitidos hacia el pavimento, ¿no es cierto? Ya sabemos que los esfuerzos se van a disipar de manera horizontal y los verticales van a ser menores, ¿sí? Estas capas de ligantes hidráulicos van a estar sometidas también a retracción por fraguado, ¿sí? Lo que induce a que las fisuras en la dirección transversal del material se puedan presentar. Generalmente estas son unas fisuras individuales, el rato que aparecen en superficie, y posteriormente se van a ramificar. Recuerdan que veíamos unas fotografías, ¿no? En la cual decíamos nosotros, en el caso de pavimentos rígidos, que hay unas juntas longitudinales y unas juntas transversales, y que esto es importante para que no se prolonguen fisuras, ¿no? En el caso de pavimentos rígidos no tenemos juntas. Estas fisuras van a aparecer tanto longitudinal, algunas transversales, pero en algún momento pueden llegarse a unir, ¿no? Y al unirse, pues, hay grandes problemas de filtración de agua, ¿sí? Entonces, es justo lo que dice, ¿no? Generalmente, estas fisuras se producen de una manera transversal, son individuales inicialmente, pero luego se ramifican debido justamente a la presencia del tráfico, a la circulación de estas cargas vehiculares, ¿sí? Y lo que nosotros deberíamos tomar es medidas ya cuando aparecen fisuras. Ustedes van a ver en algún momento, ustedes pueden salir, ¿no? Si que están viviendo en algún sector residencial que tengan las vías asfaltadas, y obviamente no se hace mantenimiento, pero ustedes salen y ahí van a poder apreciar un montón de fisuras, ¿no? Cuando estas fisuras ya son muy grandes, hay problemas, porque se comienzan a unir con otras y ya después tenemos otros fenómenos de aparición de grietas transversales, longitudinales, bloques grandes, bloques pequeños, incluso llegar a tener una especie de, se le llama cuando hay muchas fisuras y ya daños estructurales y se puede apreciar el daño en la carpeta. Ustedes han visto que hay como una cuadrícula que se realiza. Eso ya es un daño, se llama piel de cocodrilo. Todo esto se hace esta revisión en el capítulo de evaluación de pavimentos, ¿sí? Hay estructuras mixtas, estructuras consideradas por una capa asfáltica, apoyadas sobre una capa granular, ¿no es cierto? Ahí tenemos bases asfálticas. A veces, por ejemplo, nosotros diseñamos una vía y decimos, es tan malo, ¿no? La estructura de pavimento, o nos salen espesores de base, o sea, solo el material granular muy grandes. Entonces eso implica grandes cantidades de material, de explotación de material. A veces la mina no está cerca, necesitamos pagar transporte. Entonces se nos puede ocurrir hacer una base asfáltica que va a tener un mayor número estructural, no como el de la carpeta asfáltica, va a tener un costo menor al de la carpeta asfáltica, y pues sí, hagamos una subrasante mejorada, hagamos algún tratamiento de estabilización de una base estabilizada con cal, por ejemplo, con cemento, coloquemos una base asfáltica y una capa de rodadura. Son diferentes alternativas, ¿no? Claro que una es más costosa que otra, pero alternativas que se puede proponer, ¿sí? En las estructuras mixtas se recomienda que el espesor de la carpeta asfáltica sea igual a la de la capa tratada con cemento hidráulico, con cementantes hidráulicos. Esto con el fin de dar a la estructura de pavimento un espesor de capa adecuado, ¿sí? Que el calcado de fisuras que se genere en la capa tratada en cementantes hidráulicos. A ver, vamos bien leyendo esto. ¿Por qué es que se tiene que tener cuidado en los espesores de las diferentes estructuras? Verán, chicos, cuando se hace el diseño de un pavimento, ocupamos materiales, ¿sí?
nosotros el costo del material, mientras más nos acercamos a la capa de rodadura, va a ser más costoso, va a subir ese costo. No es lo mismo que tener una subrasante mejorada, ¿sí?, con un material triturado al 50% o 25%, o a veces, ¿no es cierto?, se coloca un material de mejoramiento cuando se tiene, por ejemplo, en el sector de Santa Clara, por ejemplo, ahí se tiene minas de río, ¿no?, aluviales, y entonces ese material es muy fácil conseguirlo. Entonces, se coloca ese material, se mezcla, se tiene una granulometría adecuada y se hace una compactación, pero tiene un diámetro, un tamaño nominal muy grande, ¿no? Es un material mucho más barato que tener un material triturado. Entonces, luego de eso iríamos con la siguiente capa, que va a tener un material con una trituración del 50%, del 70% ya en las capas superiores, y va a ir subiendo el costo. Entonces, es obvio que mayores espesores deberíamos tener nosotros en las capas inferiores y menores espesores en la capa superior, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos capas tratadas con ligante, podría ser una capa de estabilizada con cemento, ¿sí?, es con la finalidad de que la estructura de pavimento tenga un adecuado transmisión de las cargas, ¿sí?, y de esta manera incluso no exista problemas por retracción del fraguado, porque también va a secarse esa capa tratada con ligante hidráulico, también va a necesitar un proceso de fraguado, ¿no? Se va a secar para poder dar esa estabilidad estructural. Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con estos espesores de la capa que sean tales que no permitan eventualmente que se transmitan las fisuras que se puedan presentar por este fenómeno de fraguado hacia las capas superiores. Pavimentos con estructura inversa. Este tipo de estructura es similar a la mixta. La diferencia radica en que la capa asfáltica se separa de la capa tratada con ligantes hidráulicos por medio de una capa granular, ¿sí? A veces nosotros tenemos estas estructuras, ¿sí?, ya sobre todo cuando vamos haciendo mantenimientos, porque una estructura va a estar construida, en su año cero va a funcionar, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, pues va a fallar. Podríamos nosotros tener la subrasante, alguna vez se colocó una capa tratada o estabilizada con ligantes hidráulicos, una capa granular no tratada, se coloca pues una capa de base asfáltica, porque se ha hecho un reciclado o eventualmente se ha colocado una base asfáltica fabricada en planta, y luego la capa de rodadura. Entonces, tenemos que trabajar con los diferentes tipos de materiales que existen, pero siempre y cuando nosotros hagamos un debido estudio, un diagnóstico adecuado, para ver si es que esa capa asfáltica que se le va a volver a tratar para que se convierta, ¿no es cierto?, esa carpeta asfáltica en una base asfáltica, tiene el adecuado comportamiento estructural, porque puede ser que esté fisurada, pero que el ligante sea adecuado y el material no siga cumpliendo con su capacidad de soporte, ¿sí?, con su CBR adecuado, pero el acabado, la textura final no es adecuada, entonces habría que escarificar y colocar esa base y las carpetas asfálticas, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de combinaciones que podríamos hacer en función de que si existe o no existe la estructura de pavimento como tal. Y si es que cuántos años de vida útil ha tenido ya de servicio esta capa de rodadura, ¿no? Y ustedes ahí me van a dar razón de por qué hay vías que ya tienen algunos años de servicio, ¿no es cierto? Por el flujo de tráfico no hace falta ampliarlas, pero vuelven a escarificar, vuelven a usar la misma capa de arriba, ¿no es cierto?, que es la carpeta de rodadura, la mezclan con algún ligante, en este caso ligantes asfálticos, entonces eso vuelven a colocar como base asfáltica y sobre esa base vuelven a colocar carpeta asfáltica, y ese es un proceso, ¿no? En otras ocasiones hace falta, por el incremento de tráfico, únicamente incrementar el espesor de la carpeta asfáltica, y esta carpeta asfáltica que esté colocada en sitio y que está prestando servicio es todavía adecuada, no presenta muchas fisuras, basta con hacer un sello, una imprimación y colocar la carpeta asfáltica. Se va a convertir en una carpeta asfáltica gruesa, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, cunetas de piedra, cunetas de hormigón, diferentes tipos de secciones transversales de cunetas, desde triangulares, rectangulares, trapezoidales, ¿sí?,
Acá tenemos unas cunetas en pésimo estado. Eso va a significar que va a haber daños en la estructura de pavimento. ¿Sí? Recuerden, chicos, el drenaje y el subdrenaje es importante para la vida de un pavimento. Entonces, bueno, quedemos en esta parte, ¿sí? En esta otra media, estos 40 minutos que nos restan de nuestra clase, vamos a pasar a revisar, van a pasar a dar una lectura muy rápida de las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del capítulo 400, ¿sí? El capítulo 400, el capítulo 100, ¿sí? Bueno, pues para estos días, hasta el próximo día, miércoles que tenemos clase, les pido por favor, revisen el ensayo de compactación. ¿En qué consiste el ensayo de compactación? ¿Qué parámetros son los que sacamos? Y revisen el ensayo de CBR. ¿Por qué les pido revisar el ensayo de compactación y el ensayo de CBR? Porque para poder ejecutar el ensayo de CBR tenemos que preparar una muestra que tenga la densidad máxima y la humedad óptima. ¿Sí? Necesitamos preparar la densidad máxima y humedad óptima. Entonces, veamos antes de despedirnos, chicos, aquí, si están viendo, ¿no es cierto?, el PowerPoint en blanco ahí. No, No, permítame entonces. Les voy a recordar un poquito. Sí, dime. Es respecto a lo de las monografías. ¿Me podría explicar una vez más cómo se hace? ¿O de qué nomás se trata, por favor? Perdón que le moleste. No te preocupes. Mira, la monografía les he pedido que realicen por no pedirles los informes de clase. ¿Sí? Recuerdan, con ustedes, no sé si con ustedes lo realizamos los informes de clase, por cada clase un informe a mano. No sé si era con ustedes. No era con ustedes, ¿ya? Sí, ingeniero, sí. Entonces, no. ¿Perdón? Sí realizábamos los informes en clases, ingeniero. Los informes de clase, los informes diarios de clase. Sí, sí los hacíamos. Ya. Entonces, en lugar de hacer los informes personales diarios, ¿no es cierto?, van a hacer el informe en grupo. O sea, en vez de hacer los diarios, van a ser personales, más bien dicho, lo van a hacer en grupo. ¿Sí? Entonces, este informe, como es en grupo, lo van a trabajar en Word. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructura debe tener el informe? La estructura de qué temas hemos tratado en cada clase. O sea, ¿no es cierto? Entonces tú vas a poner la clase 1, fue introducción, ¿no es cierto? Yo les había pedido que coloquen en la primera parte algo relacionado con el capítulo 100 de las especificaciones técnicas. Ahí está, qué es base, qué es subbase, qué es cantera, qué es doble tratamiento, qué es tamaño nominal. Eso lo tienen en el libro de especificaciones técnicas. Verán que están haciendo en Word. Eso pues pueden coger, revisar y ver los principales conceptos que tienen ahí. Luego de eso pues entrarán con la introducción que hablábamos de qué es pavimento, concepto de pavimento es esto, ¿no es cierto? Yo les he estado diciendo esto pueden encontrar en el libro de Rondón, esto pueden encontrar en el libro Montejo Fonseca, ¿no es cierto? Entonces habrá algunos conceptos y algunas cosas que estamos hablando y que no están en las láminas, están en los textos. Entonces yo requiero, como es en grupo, revisen también bibliografía y vayan complementando. ¿Sí? Después de introducción, me parece, después de los conceptos, creo que vimos cuáles son los factores económicos, cuáles son los factores sociales, cuáles son, cómo están clasificados los pavimentos. En esta clase hemos visto los tipos de estructura de los pavimentos, o sea, y seguir ese orden. ¿Sí? ¿Por qué les pido que sigan el orden de clase, chicos? Porque no quiero que cojan el libro de Rondón y control C, control V, lista la monografía, hago el índice presentado. ¿Sí? Hay algunas cosas que no están en los libros, hay algunas cosas que yo cuando topo en clases saco de varios textos. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la monografía, ¿no? O sea, monografía en base a las clases dictadas. Pueden ampliarlas en función de los textos que se mencionan a lo largo de la clase. ¿Sí? Tomando en cuenta que son 6. Entonces, ¿yo qué les había sugerido? Créense ustedes, ¿no es cierto?, un documento en el cual puedan compartir para que vayan a ir elaborando, ¿no? Cada cual va a poner su aporte
Al final yo les diré, bueno, hemos terminado la unidad, para la próxima semana la memoria, entonces ahí sí van a releer, ordenar claramente, ¿no es cierto? Ver redacción, hacer un índice y presentar de la mejor manera. ¿Sí? ¿Ok? Que les quiero obligar a que lean, Sí, a que muchas gracias, ingeniero. dicen, a que sepan que la bibliografía está ahí, ¿no es cierto? Porque en el examen vamos a usar el Safe Browser. Entonces, no sé si a usted les dije, pero al otro curso les comentaba, les decía, chicos, les estoy haciendo la monografía no para que tengan en archivo. Ya después, pues, tienen que tener una impresión, ¿sí? Para poder estudiar. Y yo sé, igual que ustedes, no me engaño, que no hay que engañarnos. Ustedes cuando hacen los exámenes, hacen con consulta. Independientemente lo hagan con Safe Browser o lo hagan sin eso, ¿no es cierto? Tienen consulta. Entonces, para que tengan un elemento de consulta, porque no quisiera que durante el examen, ¿no es cierto? Si hay que hacer un cálculo muy pequeño, que a veces se lo coloca algún cálculo muy pequeño cuando ya estemos en diseño, digan, es que ingeniero, no pude usar el Excel o no pude, por lo que pasa es que se me bloqueó la máquina, se te va a bloquear la máquina por tratar de buscar en tu computador. Entonces, si hoy tenemos un buen documento, una buena monografía, ¿no es cierto?, que es parte del trabajo grupal, no van a tener ese problema porque van a tener su fuente de consulta a la mano. Entonces, no tengan solo el archivo, ¿sí? Tengan en físico. ¿Ok? Sí, Cristian. Sí, ingeniero, muchas gracias. Esa es la Entonces, idea. en los Esa es la idea, grupos porque para mí es muy que están fácil, en ¿no? el... Perdón. Dime, perdón que Cristian. le moleste. Los grupos que mencionó en el aula virtual son esos los que vamos a conformar las monografías y también los grupos para los informes. Así es. Ya, Correcto. muchísimas gracias. Eso no Sí. Ya, no, tranquilo, no te preocupes. Bueno, o sea, se nos pasa el tiempo full. Bueno, les voy a recordar rápidamente, ¿no es cierto? Compactación. Sí, vamos aquí. Compactación rápidamente para que ustedes revisen y algo respecto a en qué consiste el ensayo de Severe, a que pesar de que lo vamos a ver durante la práctica, que va a ser la próxima semana. Miren, chicos, el objeto es que nosotros vamos a tener un material. Este material va a ser utilizado en campo para la construcción de la estructura de pavimento, ¿no es cierto? Puedo tener un material de base, por decirte, ¿sí? Entonces yo voy a tener un material de base, ¿no es cierto? El cual lo voy a colocar en esta parte de aquí. Entonces yo el material voy a tenerlo suelto y en obra pues ya voy a trabajar, ¿no? Con el proceso de compactación. Ok, entonces me llevo esto al laboratorio y le digo, necesito hacer un ensayo de compactación. Todo el proceso del ensayo de compactación ya lo saben ustedes, Proctor estándar, Proctor modificado, que se necesita tener una energía de compactación, mayor energía de compactación en un ensayo Proctor, un Proctor modificado, en el cual se consideran cierto número de capas para colocar en el molde, ¿no? 3 capas para el ensayo Proctor estándar, ¿no es cierto? Recuerdan que dábamos unos golpes con un martillo para colocar nuestra muestra. En el caso del ensayo Proctor modificado, necesitamos nosotros 5 capas, ¿no? Proctor estándar, 3 capas, Proctor modificado, 5 capas. Va a variar el peso del martillo, es decir, varía la energía de compactación. La energía de compactación es función de ¿qué? Del peso del martillo, número de capas, número de golpes, ¿sí? El volumen, a ver, capas, molde, altura de caída, ¿sí? Tenemos diferentes energías de compactación de acuerdo a cada ensayo, ¿sí? El objeto es tener nuestra muestra, ¿no es cierto? Y trabajar con la humedad y con la densidad de esa muestra. Podemos conocer el volumen del molde, el peso de la muestra, sí podemos sacar la densidad de la muestra para cierto contenido de humedad, porcentaje de humedad. Entonces nosotros vamos a ir sacando, ¿no es cierto? Y sacamos, se recomienda al menos 5 puntos. Nosotros sabemos que la curva de compactación, ¿no es cierto? No es polígono, eso siempre les digo porque hay chicos que a veces presentan y hacían pues un polígono, pero es una curva de compactación que nos va a permitir determinar la humedad óptima y la densidad máxima de laboratorio, ¿sí? Entonces aquí en el laboratorio determinamos la densidad máxima
y la humedad óptima de un material. Como vamos a trabajar en obra, lo ideal es que cuando hagamos trabajos de compactación lleguemos a esta densidad máxima y humedad óptima, ¿sí? Entonces en campo vamos a hacer un tramo de prueba para saber el número de pasadas, el espesor ideal de capas, cómo ir hidratando, y de acuerdo a eso, cuando llegamos ya en una estructura de pavimento a terminar una capa que va a recibir otra capa o vamos a complementar los espesores, vamos a necesitar en obra poder medir la densidad de campo, ¿sí? Que podría ser con el método nuclear, con el método de cono de arena, está el balón de hule, hay un sinnúmero, pero en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene aprobado justamente estos 3 métodos, ¿no? El principal es el método nuclear y la densidad de campo con el método cono y arena, y también la del balón de hule, pero realmente esa ya prácticamente ni se lo usa. Entonces, en el campo nosotros vamos a tener la densidad de campo con el método densímetro nuclear. Y vamos a comparar con la densidad de laboratorio, es decir, vamos a tener el grado de compactación, ¿sí? Que es comparar la densidad de campo, la densidad de laboratorio con la de campo. Este grado de compactación debe ser superior al 95% para poder aprobar, ¿no es cierto?, ese trabajo, ¿sí? Eso, ¿qué es compactación? Compactación es el proceso a través del cual nosotros disminuimos la relación de vacíos. Hay un cambio de volumen, mejoramos las propiedades mecánicas del suelo. Es mejor para que nosotros vamos a tener un material que va a ser impermeable, ¿no es cierto? Va a mejorar las propiedades del esfuerzo cortante. Es un material que va a mejorar su capacidad de soporte, decimos incluso. Mejora sus capacidades de soporte, sus condiciones estructurales. ¿Sí? Todo esto es el ensayo de compactación en general que van a revisar. Entonces, para realizar, aquí cortémoslo de esta manera, para realizar el ensayo de CBR, se prepara la muestra a la máxima densidad, es decir, hay que hacer un ensayo de compactación. Y ya nosotros vamos a partir con estos datos. Con estos datos preparamos unas muestras, ya hemos de entrar en detalle, el cilindro también, el molde de compactación es aparentemente igual, pero tiene unas perforaciones en la base, ¿sí? Porque a la muestra, una vez que se la prepara con la densidad máxima y humedad óptima, se le somete a un proceso de saturación de 96 horas. Se le satura, se le coloca en unos tanques la muestra, ¿sí? Con la finalidad, en esos 4 días, de ir midiendo con un dial el proceso de expansión que podría tener el material. Cada 24 horas se va a ir midiendo, ¿no es cierto?, si se expande o no el material. Si vamos a tomar al día 1, vamos a tomar en el deformímetro, ¿no es cierto?, cuál es la medida, y a las 24 horas vamos a ir viendo si es que se expande o no el material. Durante ese proceso de expansión se va a colocar unas pesas sobre la muestra que representan el peso de la estructura que va a soportar. Pasan esas 96 horas, ya medidas las expansiones, si es que las hay o no, se drena la muestra por 15 minutos y se la lleva a un marco de carga. ¿Sí? Un marco de carga no es más que, ¿no es cierto?, un aparato por a través del cual se va a colocar la muestra y se va a hacer penetrar un pistón de un área estandarizada a una velocidad de carga estandarizada, de tal manera de ir midiendo cuál es la penetración. ¿Sí? Se mide la penetración y se compara con lo mismo que sucedería con un material estandarizado, ¿sí? Y de esa manera se saca el porcentaje de CBR, relacionando la penetración que hay en el material, ¿no es cierto?, en el material que voy a usar yo para mi construcción, con el material estandarizado. ¿Sí? Eso en porcentaje. Entonces nosotros podemos tener CBRs en porcentajes que podrían ir 6, 8%, ¿no es cierto? Para el caso de una subrasante, lo ideal sería tener CBRs mayores a 6%. Un material de base, un material de subbase podrían tener CBRs de 60, 80%. ¿Sí?
Y este parámetro del CBR es fundamental para hacer nuestro diseño de la metodología ASTO. ¿Sí? Esto de una manera general. Entonces, por eso es que es importante que comencemos a revisar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda con respecto al trabajo que están haciendo? Sí, no se descuiden de hacer el trabajo porque en un momento terminamos la unidad y vamos a tener, bueno, si terminamos un día martes, pues yo les diré perfecto. Entonces el día de mañana, por favor, señores, ya cuelguen la monografía. Entonces comiencen a trabajar sobre eso, no se me queden retrasados, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues daríamos por concluida la clase del día de hoy.